Bueno, mi nombre es Javier Sierra, soy Independent Scholar. Me gustaría volver al concepto de oposición leal y al concepto de laboratorio. La Revolución Cubana y la isla, digamos, de alguna manera, fue un gran proyecto de ingeniería social y un gran laboratorio donde se hicieron grandes experimentos que han fracasado. O sea, gran proyecto de laboratorio político y social que pretendía crear el hombre nuevo, fracasó. O sea, ¿cómo articular este nuevo concepto de laboratorio y este concepto de oposición leal? ¿No sería esta oposición leal un modo más de asimilación, cooptación desde las élites políticas a personas que participan y son agentes del mismo sistema político? Esa oposición leal daría reconocimiento a otra oposición, a otros actores, y podría romper los marcos históricos de demonización de sectores que desde la disidencia no pueden participar realmente en el futuro o en la sociedad civil cubana. O sea, podría pasar. Yo sé que con el tema de la disidencia pasa por el tema de la accountability, o sea, la transparencia y de dónde vienen los fondos. Ese siempre ha sido el hándicap con que el discurso oficial ha demonizado a la disidencia, y yo creo que de alguna manera la disidencia tiene que lidiar con esos procesos de accountability y de transparencia para poder ganar credibilidad, ganar transparencia y sobre todo esclarecer. Yo en ese sentido me gustaría... ¿Cuál es la pregunta, por favor? Que discutieran más sobre el tema de la... ¿Esa pregunta va para Roberto Vilanier? Sí, y con respecto a Rodríguez tenía otra pregunta dentro del proyecto de Por Otra Cuba, si tienen planes con respecto a esto que Chaguacera hablaba de repensar la justicia social. Yo estoy pensando en fondos de pensiones, cómo se crearían fondos de pensiones en una economía que está totalmente desarticulada. Pensar en ese tipo si ustedes han pensado desde el nuevo proyecto Cuba, gestionar este tipo de proyectos sociales. Gracias. Próxima pregunta. Ted. Gracias, René Gómez Manzano. Confieso que al igual que a los profesores Jardines y Chaguaceda, ese concepto de oposición leal a mí me preocupó, me llamó la atención. Pues si estuviéramos en Inglaterra y se estuviera hablando de Costa Rica, pues bien, oposición leal. En Inglaterra sería la oposición de su majestad. Pero en Cuba, francamente, después sobre todo de más de medio siglo de totalitarismo político, de involución económica, de descomposición social que acaba de reconocer el máximo líder actual, la verdad que no entiendo bien el concepto. Entonces, el profesor Lenier González utiliza en su elocuente respuesta otras palabras. Él dice, bueno, soy su adversario, no su enemigo. En el plano teórico estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece excelente la idea. Lo único que entonces yo le preguntaría, bueno, cuando el gobierno mete preso a un ciudadano simplemente por discrepar, han sido miles, bueno, yo uno más entre ellos, soy uno solo, hay muchos más. O cuando hacen un acto de repudio organizado, como todo el mundo sabe, por el mismo gobierno, entonces ¿cómo qué está tratando a esas personas? ¿Como adversarios o como enemigos? Gracias. Vamos a tomar una tercera pregunta, que ya creo que tenemos varias en realidad, no son solamente dos las que se han tomado. Por favor, sean escuetos. Mi nombre es Beisán Boloy, soy abogado independiente en Cuba. Quería preguntarle principalmente el mismo tema de la oposición leal, ¿no? Cuando en Cuba, si existe en Cuba esta oposición leal que se considera una oposición honesta, y ustedes hablan generalmente de la parte también del cuentapropismo, ¿no? ¿Cómo pueden considerar honesto la actividad cuentapropista cuando este cuentapropista tiene que pagar mucho dinero a los mismos inspectores corruptos para que esto no lo multen y le suspendan los impuestos? Eso, la licencia. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar la respuesta. Voy a responder yo. Entiendo, porque los conozco,
que no se están refiriendo que sean leal al gobierno. ¿Leal en relación con quién? Es la pregunta que tendríamos que hacernos para definir si es correcta o incorrectamente la definición. Según los he interpretado yo, es leal con Cuba. ¿A qué le llaman ser leal con Cuba o no ser leal con Cuba? Habría que entrar a debatir. Sería el otro debate. El otro debate. Pero yo los interpreto como que se refieren a una lealtad hacia Cuba, hacia los cubanos, a que los medios que utilicemos para llegar a los fines no dañen incluso a aquellos que queremos beneficiar cuando lleguemos a los fines. Porque los medios y los fines tienen que estar en correspondencia. Jamás lograremos una habitación de mampostería si la construimos con madera. Yo entiendo que a eso se refiere. Cuando hablamos nosotros de construir una nueva Cuba, no estamos proponiendo que se haga del país un laboratorio. De eso estamos agotados todos. Sino que lo constituyamos en un país normal. Y si en algo tenemos que experimentar, es en lograr un acuerdo mínimo para que todos puedan vivir en el país, para que todos puedan ser dueños del país y no se les haga actos de repudio, para que todos puedan construir el país, para que todos puedan promover su diversidad, para que todos puedan disfrutar su diversidad. Si en algo tenemos que experimentar es en lograr ese acuerdo mínimo. ¿Y lealtad a qué? Lealtad a eso, a respetar ese acuerdo mínimo, lealtad a que usted pueda realizar su diversidad, sus diferencias conmigo, a que sean tan respetadas unas como la otra, a que puedan ser tan consideradas las de usted como la del otro. En ese sentido es el que nos pronunciamos. Y en cuanto a los actos de repudio, yo desde mi modesta posición siempre he sido muy claro. En una entrevista que me hizo Chaguaceda hace unos años, para un encuentro, ¿hace cuántos años? Hace 3 años, lo ratifiqué. Era un acto de incivilidad que desdice de todos nosotros, que había que condenarlo y que había que eliminarlo. Recientemente, cuando le hicieron los actos de repudio a Iván Sánchez en Brasil, en un editorial también lo señalamos. O sea, estamos hablando de esa lealtad, la lealtad entre los cubanos, que no es la componenda entre los cubanos, es el respeto, es la consideración, es crear las condiciones para que tú te realices aunque sea diferente de mí. Ahora, claro, esto es muy conflictivo, porque llevamos muchos años viéndonos como enemigos, que tenemos que aniquilarnos unos a otros. ¿Quién comenzó primero? ¿Quién tiene más culpa? Ya eso no importa. Lo que tenemos es que cambiar. Tenemos que cambiar. Digo, puede que importe, puede que haya que ver las cuestiones de la responsabilidad. Tendremos que tener todo eso en cuenta, pero más importante que eso es cambiar el presente y es cambiar el futuro. Y por eso hablamos de crear un clima de confianza política. Claro que no depende solo de la oposición, claro que no depende solo de los que piensan diferente aunque no se opongan, tampoco depende solo del gobierno. Ahí tenemos que comenzar a caminar todos, si no, no lo lograremos. Vendrán otras generaciones, cambiarán el país, pero nosotros moriremos siendo víctimas de ese fracaso nacional. Moriremos siendo víctimas. Y los que vengan, la clase política que gobierna, no es solo el grupo que le llaman histórico, no. Hay muchos más jóvenes con los cuales nosotros hemos tenido que lidiar, que nos condenan, que nos cuestionan. Otros no, otros nos respetan un poco. Esa clase política tiene sus herederos y no podrán ser desplazados del país. Con ellos hay que convivir, hay que entender que ellos tienen que estar presentes también y ellos tienen que entender que tienen que darnos la participación que merecemos y que tienen que respetarnos y que tenemos que participar también y que en el Parlamento no solo podrán decidir ellos, tendrán que decidir otros también. Esa es la lealtad a la que nos referimos. A esa lealtad y no a otra. Muchas gracias. Así lo he entendido yo. Muchas gracias. Lenier. Yo tengo poco que agregar. Es decir, Roberto ha sido bien claro. Es lealtad a un conjunto de cosas nuevas que posibiliten el desmontaje del socialismo de Estado,
sobre la base de metodologías nuevas y de la lealtad a esas metodologías y a esos modos nuevos. Veía lo explicado brillante, es así. Bueno, entonces creo que sobre la pregunta de la oposición leal, fue Abel quien preguntó, fue Besant quien preguntó y fue Manzano quien preguntó. ¿Está respondida? Entonces quedamos. No quiere decir que sea para satisfacción, pero creo que se respondió. Rodríguez. Queda una pregunta pendiente. Sí, me hacía una pregunta con respecto a la cuestión social en nuestro proyecto, la justicia social. Bueno, y el tema de la transparencia y la contabilidad. Sí, mira, te voy a hablar con respecto a la transparencia, te voy a poner mi propio ejemplo. En mi casa mis padres rentaban. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto Estado de SAT, lo primero fue que se acabó la renta. Pusieron 2 cámaras frente a la casa. En Cuba, cuando tú rentas a turistas, tú tienes que llegar al aeropuerto y tú tienes que declarar a dónde te vas a hospedar. Lo otro que pasa es que la gente que mueve a esos turistas van a tu casa, acuerdan, ven el precio. De hecho, yo para probar le daba hasta menos de la mitad del precio. Le quedaba encantado. Oye, regreso en un tiempo, por la tarde, que recojo al hombre en el aeropuerto a las 6 de la tarde. Disappear. Eso pasó, hasta que incluso, ¿qué hicieron? Y hablamos muy claro. En Cuba, todo el mundo comete ilegalidades en sus negocios. Porque es imposible. Hoy, en este preciso momento, yo voy a cualquier negocio de La Habana y yo encuentro ilegalidades inmediatamente. Una de ellas, de las más comunes, es el robo de electricidad. Imposible pagar la tarifa eléctrica en Cuba. Es una cosa desastrosa. ¿Qué hicieron? Fueron un día y me asomo, veo que están poniendo en el poste de enfrente de la casa un metro contador a 3 metros de altura. Entonces, cuando tú hablas de accountability, ¿cómo tú te vas a enfrentar a un gobierno totalitario que controla absolutamente todo? Es ponerte contra la pared. Tú tienes que dar de comer a tus hijos, tú tienes que vivir. Entonces, usted se vende a no sé quién. No, usted no se vende a nadie. Usted sencillamente no le da la oportunidad a nadie de ser oposición. Pero ahí no termina el asunto. Como decía el doctor Manzano, que ha sufrido cárcel como otras muchísimas personas. En mi caso, en noviembre, simplemente por ir a preguntar dónde estaba la esposa de Beizán en un centro de seguridad del Estado, salió una turba y coge la paliza. Entre 10 y 15 personas. Después, acusado de desacato y resistencia. Yo le decía a las personas con las que estaba tratando, eso es como que de momento a una muchacha la viola y el violador la acusa de acoso sexual. Entonces, son cosas tan enredadas que uno se pregunta, cuando ahorita hablaba Lenier y Roberto Vega sobre oposición leal, realmente es muy difícil entender esos términos. Hay que realmente desmenuzarlo muy bien, porque en toda esta lógica es muy difícil entender. El otro punto con respecto al proyecto social, una de las cosas que más nos preocupa es que en todo este proceso, que como bien Raúl Castro llamó en su último discurso de transferencia de poder, porque lo dijo explícitamente, lo que va a pasar es que vas a tener, que ya tenemos, un 80 o más de la población cubana, un 80% o más de la población cubana que está viviendo en condiciones marginales. Entonces, la única forma que realmente eso no termine siendo más desastre que lo que tenemos es que sencillamente, como decía ahorita, se rompa ese totalitarismo. Si no, y en alguna ocasión se lo he dicho a algunos funcionarios norteamericanos con los que he hablado, ojo en el mediano plazo con Cuba, porque va a ser un problema de seguridad regional tremendo por la situación que se está viviendo. Muchas gracias. Entonces vamos a tomar... ¿Cómo? Sí, vamos a tomar 2 preguntas más por el momento, por favor. Mi nombre es Nora Gámez y también soy, por el momento, Independent Scholar. Y quisiera hacer 2 preguntas a Lenier y quiero ser concisa. Quisiera que precisara un poco más el rol del nacionalismo dentro de este proyecto político que se está proyectando del espacio laical, sobre todo porque Lenier habla de la necesidad de crear un consenso político sobre las bases del nacionalismo. Creo que lo comentaste. Y me parece que habría que tener en cuenta, primero, el rol histórico, la articulación histórica del nacionalismo con la ideología del Estado cubano, y segundo, el rol del nacionalismo en las transiciones de Europa del Este. O sea, y sabemos cuál ha sido el problema del nacionalismo ahí. O sea, quiero que hables un poco más
por qué tendríamos que tener el nacionalismo en el centro de un proyecto de gestión de la transición. Muchas gracias. ¿Quién más quería hacer una pregunta? ¿Al fondo? Sí, por favor. Durante la discusión, algunos de ustedes mencionaron socialismo, pero hay que definirlo. Estamos hablando de la socialdemocracia al estilo de Suecia y los países escandinavos, o estamos hablando de una rémora, una transición de lo que existe hoy en día que pudiera conllevar con esa definición no un totalitarismo, pero un autoritarismo. Antonio, ¿esa pregunta va para quién? Roberto, la forma que tú te expresaste, eso no quiere decir que eso sea tu intención, pero daba la impresión de que cuando usaste el ejemplo de Zelaya, de que esos son cosas que tú no quieres, yo tampoco, que ocurran mañana en Cuba. Pero da la impresión como que del 59 para acá ya no han ocurrido, como de que la revolución logró el nacionalismo y logró la soberanía. Y eso es la pregunta que te quiero hacer, porque desde mi punto de vista, tuvimos una base naval en Guantánamo como resultado de un proceso constitucional en que era la base naval de Guantánamo, no había república, ok, pero hubo un proceso constitucional. A Cuba la llenaron de bases rusas desde una punta hasta la otra sin pedirle permiso a nadie ni discutirlo en ninguna parte y con armas nucleares. Y lanzaron al mundo al borde de la guerra. Al país, en la época yo estaba en pensamiento crítico y filosofía, lo llenaron cuando vino el rapprochement con la Unión Soviética de aspectos de la KGB en diversionismo ideológico que purgaron en las bibliotecas la literatura que el pueblo podía leer y la que no podía leer. Y humildemente los servidores de esa potencia extranjera quitaron todos los libros y los pusieron en unas cosas ahí porque había que acceder con una tarjeta amarilla y toda una serie de misterios y qué sé yo. El gobierno cubano no está dispuesto a hablar con el pueblo de todo, dice que de ciertas cosas y qué sé yo, pero hay temas que no, hay temas que son tabú. Con la oposición en nada, pero Raúl Castro se para en una tribuna y dice que está dispuesto a discutirlo todo con Estados Unidos. O sea, yo no entiendo. La pregunta es ¿cuál es la soberanía de la que estamos hablando? O sea, ¿hay soberanía ahora y la vamos a defender o es que no la ha habido desde hace mucho tiempo y la vamos a recuperar? Esa es la... Gracias. El micrófono. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con eso. Que estamos conversando... Un segundo. Poco a poco. Sí, en cuanto a Nora, mira, en realidad no es una conceptualización ni una idea de espacio laical, es una idea que viene de lejos, es una idea que ha desarrollado Juan Valdés Paz, sociólogo cubano con mucha claridad, y que ve el nacionalismo como un espacio bisagra que ayuda a articular a un país políticamente plural. Yo creo que todos tenemos conciencia de que estamos en A, queremos llegar a B, y entonces hay que buscar aquellos mecanismos y resortes que nos permitan avanzar al futuro. Y lo que el nacionalismo cubano entiende en torno a determinados aspectos pudiera ser un factor de unidad entre un espectro ideológico polarizado y diferente. En ese sentido utilitario, si es que cabe la palabra, es que lo utilizamos. Yo creo que el que mencionó la palabra socialismo en algún momento fui yo, mientras leía. Pero no era proponiendo el socialismo, yo no propongo ningún modelo. Siempre he tratado de evitar en mis escritos, en palabras, donde las he humildemente expresado, una preferencia ni al capitalismo, ni al socialismo, nada que tenga un sesgo ideológico. Nada que mi sistema de ideas, que procuro que cambie continuamente, no solo diariamente, sino continuamente, nada que petrifique mi sistema de ideas. Quiero estar abierto a un pensamiento que se renueva constantemente. Hoy he cambiado mucho escuchándolo a ustedes aquí, estos días he cambiado mucho escuchándolo a ustedes aquí. Y así son los países también, así son las sociedades. Creo que si las encapsulamos en un modelo ideológico, corremos el riesgo de estancarlas,
de encerrarlas en determinados criterios. Yo propongo una sociedad justa, donde se realicen los principios universales de justicia. Si hay propuestas capitalistas que realizan los principios universales de justicia, las apoyo. Si hay propuestas socialistas que realizan los principios universales de justicia, los apoyo. Hoy en Cuba conozco a grandes personas, a grandes grupos que estudian el socialismo, que tienen una propuesta socialista para Cuba, pero sin un socialismo de Estado. Plantean de una socialización de la libertad, de una socialización de la justicia, de una socialización de la solidaridad. Bien, no he entrado en muchos detalles con ello, tendría que seguir entrando. ¿Qué quiere decir eso? No, yo no soy teórico del socialismo, yo le reafirmo. Utilizar el lenguaje con precisión, porque hay una historia de todo esto. Por eso. Cada vez que ustedes hablan de socialismo, mis amigos europeos dicen, ¿pero de qué están hablando? Porque recuerdan que docenas de miles de militantes y de líderes socialistas en Rusia, en Finlandia, en Hungría, por todos lados, España, fueron asesinados por los bolcheviques. Saben que en Europa hay un partido socialdemócrata o socialista en el poder en países donde hay libertad de prensa y donde hay elecciones. Así que yo creo que se trata aquí de un caso de acaparamiento del lenguaje por gente que lo quiere utilizar a fines propagandísticos. Y yo creo que parte de la tarea, señor Rodríguez, de reestructurar el tejido social es reestructurar el lenguaje para volverle a dar un sentido verdadero y no usar las palabras como quiere la oposición que Correcto. No he terminado. ¿No? Ok, muy bien. Por eso yo les pido aquí que aclaren de qué socialismo hablan. Se los he pedido a eso, no los voy a pedir hoy aquí. De qué socialismo hablan, ¿no? Les aclaro de cómo se estructuraría esa socialización para que no fuera un socialismo de Estado, lo aclaro aquí también. ¿Por qué lo resalté? Doctor Roberto, que quiere continuar. No. Pero un segundo, por favor, es que el público te quiere. No. Y Jardines también quería hacer un comentario. ¿Qué dicen ustedes? Siga. Continúa. No, un segundo, Juan Antonio. La cuestión de la soberanía está muy dañada. Está muy dañada. Ahora, por resolver la cuestión de la soberanía, no podemos enterrarla. En la medida tenemos que hacer evolucionar la soberanía. Estoy hablando de la soberanía del cubano, de la soberanía del ciudadano, en todos los ámbitos. Esa no la tenemos. Por eso me preocupa. No es que me preocupa que la vayamos a perder rotundamente, es que vayamos a entrar en un contexto donde otros se apoderen de Cuba sin que los cubanos tengan soberanía. No tengo en nada en contra de que los demás vayan. Estoy totalmente abierto a que en Cuba participe el mundo entero, pero con cubanos empoderados. Y no están empoderados. Es mi gran preocupación. Tenemos que los dos procesos llevarlo al unísono. Si no, crearíamos un conflicto en el futuro inmediato. A eso es a lo que me refiero. Entonces, Jardines tiene algunas ideas sobre el tema de nacionalismo. Bueno, yo quiero hacer una aclaración porque a mí me preocupa. Yo vengo cargando con este problema de hace unos años ya. Incluso publiqué un trabajo en Espacio Laical cuando la revista apenas comenzaba, que era sobre soberanía también. Entonces, hay dos conceptos aquí implicados, nacionalismo y soberanía. ¿Qué pasa con el primero? Los estados, hay que hacer un poco de historia. Los estados nacionales territoriales surgieron, no es que están toda la vida ahí. Una vez aparecieron en condiciones de guerra monárquica, con resultados sangrientos, donde individuos fueron separados de su familia, de su cultura, cuando trazaron los nuevos límites geopolíticos. Así surgieron los estados-nación modernos. Y como surgieron una vez, tienen derecho y necesidad de desaparecer. Las fronteras se están desdibujando, esa es la situación actual, transnacional, del proceso globalizador. ¿Cuál es el problema de depender de esa frontera? Yo no veo, es un sentimiento ancestral. Antes los primitivos se identificaban por el tótem, pensaban que tenían relaciones con consanguinidad con un papagayo, con un canguro, por ejemplo. Y eran del tótem de los canguros. Nosotros estamos igualitos, el nacionalismo es eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el peligro de esto? Que
Fíjense ustedes, un concepto moderno, que los sistemas totalitarios prototípicos son justamente los nacionalistas, los más nacionalistas. El sistema nazi era nacional socialista, no se olviden ustedes, esos dos conceptos no están por gusto ahí. Nacional socialista. Entonces, si vamos a ver el estalinismo y el fascismo, también son sistemas de una manera clara nacionalista. Por eso llamo la atención al peligro que este concepto hoy por hoy significa. Esto es un retroceso, pensar en términos nacionalistas, en las condiciones del mundo globalizado y transnacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no quiero tampoco una Cuba de esa manera. Yo la quiero integrada al mundo y quiero también que en lugar de soberanía, porque soberano es un monarca, es un concepto premoderno. El soberano realmente es el monarca. ¿Qué individuo puede ser soberano? ¿No? Al individuo aplica las libertades individuales. Y el concepto de soberanía sirve también de comodín para que estos caudillos se apoyen en ello para hacer y deshacer dentro de su país y hacer lo que le da la gana. Con el cuento de la no intervención, del respeto a la soberanía, etcétera, etcétera. A mí no me importa, yo puedo vivir, bregar sin la soberanía. Yo lo que tengo que velar por las libertades individuales, porque no es lo mismo soberanía que libertad. Son dos cosas bien distintas. Muchas gracias, Jardines. Y entonces, para cerrar, aquí tenemos a Armando Chaguaceda, que quería un minuto. Bueno, a ver, por allá preguntaron el tema del socialismo. Como yo soy de los que me califico socialista, voy a explicar qué yo entiendo por socialismo. En Cuba rige un socialismo de Estado, es el socialismo de corte soviético del siglo XX, que conculca ciertas libertades y que desde el punto de vista incluso de las políticas sociales, estábamos hablando el otro día con Carmelo, que no otorgó en el Pacto Social por Revolucionario derechos sociales, en tanto ahora esos derechos están siendo van en retirada y no existen mecanismos de impugnación, porque los derechos, y eso lo aprendimos, o son integrales o no son. Pero sí existe una posibilidad alternativa de pensar el socialismo. El socialismo como reconocer una participación del Estado en la regulación de la economía, que no sea el modelo liberal, en el reconocimiento de derechos sociales universales y de calidad a la gente, que no pase porque el presupuesto del Estado tenga más o menos plata, incluso que se pueda consagrar constitucionalmente que hay partidas dedicadas para eso, y que se establezca, yo creo que ahí está el tema de la bronca que no se ha resuelto en esta mesa, una democracia pluralista, pero que al mismo tiempo, o sea, que existan diferentes partidos, pero al mismo tiempo existan formas innovadoras de participación ciudadana, consejos gestores, consejos comunitarios, interfaces entre la sociedad civil y el Estado. Todo esto no es una abstracción, son cosas que existen. Por ejemplo, la innovación democrática de América Latina en los últimos 15 años, cuando la izquierda democrática ha llegado, por ejemplo, con el PT al gobierno en América Latina. Yo lo que sí quiero dejar claro es que existe la posibilidad de que se entienda que hay alternativas de izquierda democrática, no totalitarias, que son antineoliberales y que son antiestalinistas. Porque lo que yo temo es que lo que puede pasar es que nosotros vamos a dar un bandazo de un modelo de socialismo de Estado autoritario a un modelo neoliberal, donde muchos de los que han usufructuado el socialismo de Estado de hoy van a usufructuar el modelo neoliberal, y que nosotros podemos pasar a un capitalismo autoritario con una élite post-revolucionaria que se imbrique con una burguesía. Y por último, yo sí quiero hacer un matiz. Es cierto que hay proceso de transnacionalización, pero es cierto también que los estados nacionales todavía tienen un rol que cumplir, porque los estados nacionales son fuertes dentro de su frontera y más allá de su frontera. El caso del Nobel nos dicen que hay estados fuertes que vigilan a sus ciudadanos, aunque son estados democráticos, y lo hacen además allende de su frontera. O sea, la piedra de toque en toda esta discusión de la oposición legal y el carácter del Estado es no si hay una concepción nacionalista, si el Estado nacional existe, sino si el Estado es democrático, si el nacionalismo se vive de manera democrática y si existe un Estado de derecho. El Estado no va a desaparecer ni como Estado nacional ni como Estado entendido como maquinaria administrativa, pero si ese Estado tiene una contabilidad ciudadana y sus funcionarios pueden ser interpelados en la esfera pública, entonces no hay que diluir el Estado, es que es imposible. Pero el Estado tiene que estar abierto a esa participación. Y por último, eso termino, yo creo que este tema de la oposición leal es un tema polémico e infeliz en tanto no se precise teóricamente. Y mi criterio es que una oposición leal puede existir. Y una oposición leal es una oposición que sea pacífica, por tanto que no reivindique la violencia, y una oposición además que en sus programas no plantee la enajenación de espacio a la soberanía nacional fuera, o sea, de vínculos con agencias de estados extranjeros. Pero de hecho, una parte de la oposición cubana hoy cumpliría esos criterios, y yo creo que no entra en una concepción restringida de oposición leal. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, hemos terminado, no sin antes querer recordarles lo siguiente. Esta discusión de hoy, que ha sido la que en años no había visto a esta hora tanta gente,
Ha sido posible por la donación de muchos de ustedes al fondo de viaje. Ha sido posible por la Fundación Christopher Reynolds. Ha sido posible por el fondo Sobel. Ha sido posible por el Cuba Study Group. Ha sido posible por la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Por favor, continúen donando para que el año que viene podamos tener esto y mucho más. Gracias.